Precisamente se ve al revés, porque unos estamos en el hemisferio sur y los otros en el hemisferio norte. Según ellos, si todos estamos en un plano, deberíamos ver siempre la luna en la misma posición, pero nunca podríamos verla al revés. Entonces, ¿por qué desde tanto Chile como Sudáfrica, como Australia o Nueva Zelanda podemos ver la Cruz del Sur? Sin embargo, nos es imposible ver Polaris. En una esfera jamás el agua se puede mantener a nivel, jamás. Y terminamos con las mareas, señores. El avión se llama aeroplano, porque vuela sobre un plano. Si se llamara aerobola, no volaría porque no sería aerodinámico. Se llama aeroplano porque tiene forma plana, porque así planea. Hace unos días vi una entrevista en el canal de Worldcast. Es un canal de YouTube y podcast en varias plataformas llevada por Pedro Buerbaum. Suelen ser entrevistas interesantes y en esta última que vi, de algo más de 3 horas, llevaba a Iru Landucci y a Enrique Pérez, más conocido como Mr. Empírico. Y se titulaba "Tenemos pruebas empíricas de que la Tierra es plana". Y después de ver esas más de 3 horas y haber entrevistado personalmente a un terraplanista en el canal hace más de un año, un saludo desde aquí, Jorge, si me estás viendo, me he visto con el impulso o la necesidad de responder a ciertas afirmaciones que se hacen en ese vídeo. Intentaré no calentarme, pero no prometo nada. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Antes de empezar, quiero dejar claro que no tengo ninguna carrera, ni soy científico, ni tengo la verdad absoluta de nada. Las opiniones que expresaré en este vídeo son estrictamente mías. Soy aficionado a la astrofotografía y, al igual que mis compañeros de afición, realizamos fotos de los astros, galaxias, nebulosas y lo que el universo nos ofrece. Y dicho esto, vamos a empezar con algunos fragmentos seleccionados de la entrevista que os he mencionado. Tendréis el enlace de la entrevista entera en la descripción del vídeo. Si alguien puede pensar que he sacado de contexto alguna cosa realizando los recortes para realizar precisamente este vídeo, solo tiene que ir a la entrevista entera y revisarla. Vamos a empezar. 67 millones de dólares por día recibe la NASA. 67 al día. Al día. Wow. ¿Cómo al hacer el cálculo? Porque hablamos de números reales, tomás el presupuesto que la NASA todos los años pide en el Congreso, lo dividís por 365 días y te da lo que la NASA gasta. ¿Para qué? Para mantener un show de fuegos artificiales. Porque después el resto, la NASA tiene un montón de patentes, desde tráfico aéreo hasta la pasta de diente, hasta el jugo disecado, hasta la almohada con memoria. Todo eso es real. Pero hay un pequeño sector en esa sala de control que participan, sabiéndolo o no, los que sí lo saben obviamente son los astronautas, en un reality show que es el reality show más grande de la historia de la humanidad, que es las agencias espaciales. Sobre todo en las cuestiones de los lanzamientos de los cohetes, ¿no? Y todo lo que pregonan ahí. Por eso, tal vez desarticular a los astronautas y hacerle entender a la gente que lo que están viendo ahí en la televisión es un espectáculo de Hollywood. La NASA es Hollywood, pero solamente dedicada al espacio exterior. Me parece una falta de respeto a la familia de ciertas personas muertas, por ejemplo, en el accidente del Columbia, que nunca más volvieron a casa. Ellos supongo que dirán que o los mataron porque descubrieron demasiado, o no lo sé, no sé qué versión podrán dar. Sé versión que dan de otros muertos en accidentes, que obviamente descubrieron demasiado y que quisieron silenciarlos directamente. Pero bueno, esto según ellos creen que es la verdad. Luego, si hay accidentes, luego si las empresas se gastan millones en desarrollar tecnología para cohetes nuevos para poder llegar cada vez más lejos, eso según ellos es Hollywood. Pero vamos a ver y desmontar todo esto de Hollywood en un momento cuando empecemos a hablar de la Estación Espacial Internacional. Estos son imágenes oficiales. Están jugando ahí con pequeños juguetitos y de golpe se le cae y vos decís, ¿la gravedad? ¿Y qué pasó? Y se hace el tonto y mira para otro lado. Le ves las expresiones faciales. Mira cómo se caía. Te quedas. ¿Ven? Después viene otra. Ahí, de golpe, la cama de dormir esa parece que alguien la jala de arriba. ¡Pac! ¿Te fijas? Iba de arriba. Mira. Así, O sea, aquí tenemos dos muestras, lo que ellos llaman la selección de los momentos más espectaculares o claros de que nos están engañando. Vamos a analizar un poco lo que hemos visto. Estos son imágenes oficiales. Están jugando ahí con pequeños juguetitos y de golpe se le cae. Quizás es que no está en gravedad cero. Quizás es que queda algo de gravedad y la masa de eso que tiene en la mano, pues quieras que no, pesa algo.
por eso se le ha ido. Pero no quiere decir que todo eso ya sea un plato de televisión. El cable sigue flotando por aquí y para mí esto no demuestra nada. No es que se le caiga al suelo. Si se le cayera al suelo y escuchara un clink, entonces diría, ostras, algo ha pasado aquí. Pero que se le vaya de la mano y lo vuelva a coger, para mí no es prueba de nada, de que nos estén engañando ni nada. Para ellos supongo que sí. La otra prueba, que según ellos dicen, cuando nos vamos aquí, si nos fijamos en la mano, si no hay gravedad, y yo con la mano hago así, en un material que más o menos sea bastante rígido, si hago así, todo el material se desplazará. O sea, no es que tiren de arriba, es que la mano, al hacer así, puedo estar desplazando todo el resto del material. El movimiento este de la mano hace que todo se desplace hacia arriba. ¿Te fijas? Iba hacia arriba. Aquí abajo no sucede lo mismo porque ya hay más arrugas, supongo. Es que todo depende del material que sea. Yo no sé qué material es este. Pero veo una explicación muy factible que el movimiento que hace con la mano sea lo que hace proyectar hacia arriba el material precisamente. O sea, si no hay gravedad, no está empujando hacia abajo todo este material. O sea, no se está yendo hacia abajo. Por lo tanto, con un simple movimiento de muñeca es muy fácil que si el material está bastante rígido o es bastante rígido, lo pueda empujar todo a la vez. Es que coincide perfectamente el movimiento que hace con la muñeca con el desplazamiento que hace el material. Y aquí abajo no le cuesta nada. Si nos fijamos abajo, cuando hace lo de abajo no le cuesta nada. Pero ya hay más arrugas y obviamente cuando hace el movimiento se va arrugando más, no proyecta todo el material hacia arriba. Esta es la explicación que le encuentro yo si es que está en gravedad cero. Si estuvieran sin gravedad tampoco tiene sentido que nadie jale nada para arriba. O sea, es que no entiendo muy bien su argumento. Pero eso es lo que tenemos. ¿Ves? El movimiento. En fin, dos de las selecciones que ellos cuentan como irrefutables que demuestran que nos están engañando, para mí son dos casos que pueden explicarse perfectamente si estás en gravedad cero, creo yo. Yo no he estado en gravedad cero, ellos creo que desayunan cada día en gravedad cero y saben cómo debería comportarse todo y tal, por lo que parece. Pero bueno, seguimos. Dale play y decime si esto que vos vas a ver ahí, déjalo con audio. Dice, grupo, pueden saltar para mí una vuelta carnero en grupo. El que está atrás ya directamente se mete un brazo, ahora vas a entender por qué se mete un brazo y se va para arriba. Si somos 5 o 6, yo también si puedo saldría para arriba. Va con el otro brazo tipo Superman. Como para salir de escena. Se empiezan a chocar, se empiezan a enredar. Fíjate, el de la izquierda queda con el brazo pegado, que se empieza a cruzar de brazo como para ir zafando del cable. Pasa uno por delante para tapar la escena. De golpe el de atrás tiene que empezar a girar en sí mismo con los bracitos pegados para salir del cableado que tiene. Pero hasta ahí, si querés ponerle pausa un segundito, rápidamente, porque no estamos sincronizados, pero yo le relaté la escena rápido. Es bastante dantesca, ¿no? Porque 5 tipos dando vuelta a carnero ahí, todos chocándose. Siempre la clave es esta. El bracito acá, y viste, uno sale para arriba, el otro se queda así, y medio que empieza a hacer así, y el más evidente empieza a venir en el que está cerca del que tiene la polera roja, que tiene que dar una vuelta, otra, y después tiene que hacer con los brazos así, por el sistema que tienen adentro de la ropa. Pero hasta ahí vos podrías argumentar cualquier tipo de cosa y estaría bien. La clave viene cuando el de polera roja, yo no sé si ya lo viste o no, hace así con la mano. No, todavía no. Bien, entonces ponelo, si querés retroceder un cachito, hasta lo que serían los 37 segundos. Ah, sí, estoy en el 36. Dale play. ¿Ves que hace con la mano así? Y ahora fíjate cuando toca el botón y se escucha. Pero la clave es en el del buzo azul, porque no hay motivo para que la ropa se mueva en 2 velocidades distintas, en ángulos rectos, justo al mismo tiempo que se escucha el ruido de un botón, que al mismo tiempo se escucha un motor que está por arriba recogiendo un cable. Y después encima, el astronauta se termina rascando. Arriba. ¿Lo ves? Marcado en azul ahí. Exactamente. Tenemos a saco, tío. 150.000. ¿Escuchás? ¿A vos que te encantan los números? 150 miles de millones de dólares salió a hacer supuestamente la Estación Internacional Espacial y ponerla en órbita. Para que te boludeen así. Aquí hay chicha. Vamos a ello.
Según ellos, todos estos están cogidos por cables. Vamos. Decime si esto que vos vas a ver ahí. Ahí, déjalo con audio. Dice, grupo, pueden saltar para mí una vuelta carnero en grupo. El que está atrás ya directamente se mete un brazo, ahora vas a entender por qué se mete un brazo y se va para arriba. Han pedido un salto, ¿no? Una voltereta o lo que sea. Pues uno salta o se va para arriba para dejar espacio a los otros. Supuestamente podría ser, pero para ellos se ve que no. Seguimos. Con el otro brazo tipo Superman. Se ve como después van chocando. A ellos les extrañan que cojan una postura con brazos cerrados. Supongo que cada día desayunan en gravedad cero y saben como mejor que nadie cómo hay que ponerse cuando das una voltereta en gravedad cero. Si tengo que dar una voltereta con 4 tíos más por allí, yo también me cerraría. No lo veo tan extraño, ya digo. Ellos desayunan cada día en gravedad cero y saben cómo hay que comportarse. No como los actores estos que, claro, se cierran porque están rodeados de cables. Por eso uno se ha ido para arriba, luego te pasa otro, dos dando vueltas por allí, pero no se ve ningún cable, ni a nadie se le ve la ropa enganchada con un cable, con una marca o algo de que esté enganchada con un cable. Sería muy fácil. Y lo que ellos dicen de que no tiene de explicación que un trozo de ropa se vaya en 2 direcciones a la vez, os lo voy a explicar muy sencillamente ahora. Como para salir de escena. Se empiezan a chocar, se empiezan a enredar. Fíjate, el de la izquierda queda con el brazo pegado, que se empieza a cruzar de brazo como para... Te pasa este por aquí, si encima hubiera cables, este se los hubiera llevado la mitad ya, pero bueno, no sé. Para ir zafando del cable. Pasa uno por delante para tapar la escena. De golpe el de... Claro, estratégicamente ya pasa uno por delante para tapar la escena, para que no veas tú los cables o lo que sea. Claro. Atrás tiene que empezar a girar en sí mismo con los bracitos pegados para salir del cableado que tiene. Claro. Con los bracitos pegados para salir del cableado que tiene, que tú no puedes ver, pero que ellos saben que está allí. Claro. Pero hasta ahí, si querés ponerle pausa un segundito. Aquí es cuando este dice adiós y se va a sujetar, o ellos dicen apretar un botón o lo que sea, que pueda apretar un botón. Hay 25 botones por aquí, palancas y lo que sea. Lo que yo veo es que va a sujetarse para volver a estabilizarse y ponerse un poco más abajo del encuadre. Lo podréis ver. Y ahora viene el momento que ellos dicen ya es el sumum del movimiento de la ropa, que se va en 2 ángulos a la vez. De este, que está boca abajo, veréis la parte superior izquierda, que creo que hasta lo señalan con un círculo azul, como el trozo este de la sudadera se mueve hacia afuera y hacia arriba, creo. Vamos a verlo. Rápidamente, porque no estamos sincronizados, pero... Uy, se ha movido esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar allí? ¿Qué ha podido pasar ahí? Vamos a verlo otra vez. Que tiene. Si vosotros sois capaces pero hasta de verlo. ahí, si querés ponerle pausa un segundito, rápidamente, porque no estamos sincronizados, pero yo le relaté la... Lo habéis visto bien, ¿no? Yo veo muy claro. Mirad el tío que pasa por detrás. La mano del tío que pasa por detrás no se ve. Pero si veis, en un momento hace un impulso hacia adelante. Lo que hace es ponerle la mano en la espalda de este y es lo que provoca al 99%, creo yo, según ellos no, claro, será que ha tirado un cable por ahí. Después de las volteretas que han dado, ahora es cuando un cable o algo se ve o se intuye porque se mueve este trozo de ropa. No por la mano del que está atrás, que se agarra o aprovecha que está para empujarse y dirigirse hacia el lado. Miradlo bien, imaginaros que este de atrás tiene la mano ahí puesta. Cómo coincide el movimiento de la ropa con el impulso que hace. No estamos sincronizados, pero yo le relaté la escena... Os lo vuelvo a poner. Un segundito, rápidamente, porque no estamos sincronizados, pero yo le relaté la escena... Para mí es muy claro, podéis verlo las veces que queráis. Pero bueno, para ellos es una prueba irrefutable. En fin, vamos a seguir. ¿Escuchás? ¿A vos que te encantan los números? 150 miles de millones de dólares salió a hacer supuestamente la Estación Internacional Espacial y ponerla en órbita. Para que te boluden así. Entrando un poco más en el tema de la Estación Espacial Internacional, solo tenemos que irnos a Instagram. De hace un día o dos, nuestro compañero Jordi Coy, AstroCoy, ha capturado un tránsito solar
con las manchas solares que vemos aquí muy bonitas, de la Estación Espacial Internacional. Esto no es una pegatina que haya puesto él allí, o sea, nosotros sabemos, hay aplicaciones que nos dicen a qué día, a qué hora pasará la Estación Espacial Internacional por delante de la Luna o del Sol, y podemos capturar tránsitos como así ha hecho nuestro compañero Jordi Coy. Y aquí lo tenemos. Jordi Coy, yo no diría ni que es reptiliano, ni que pertenece a la NASA, ni ningún programa secreto. Él ha hecho esta captura desde Sevilla, por lo que veo. Yo las puedo hacer desde Tivisa y otros compañeros las pueden hacer desde donde sea. Y desde donde sea, tenemos aplicaciones que nos dicen a qué día, a qué hora pasará la Estación Espacial Internacional. Ese plató de televisión que ellos dicen está ahí, es eso. ¿Cómo explican que él haya podido fotografiar eso al día y la hora que programaba la aplicación que decía que la Estación Espacial Internacional iba a pasar por ahí? ¿Cómo lo explican? La foto directamente desde la cámara de la Estación Espacial Internacional. O sea, no hay manipulación. Esta es la aplicación donde te dice a qué día, a qué hora pasará la Estación Espacial Internacional y lo podremos ver. Pero es que no solo eso. Hay muchos casos de tránsitos por el Sol, de compañeros, otro tránsito por el Sol. Siempre estáis viendo lo mismo. No es un mosquito, no es un animal. O sea, es la Estación Espacial Internacional, es que podemos reconocer la forma perfectamente. Otro tránsito, incluso por la Luna, pasando por delante de la Luna, la Estación Espacial Internacional. Aquí lo veis. De hecho, he contactado con mi compañero y amigo Lluís Farinós, de la página de Instagram de Planetografía, y hace no mucho pues consiguió el tránsito de la Estación Espacial Internacional, así como podéis ver. Incluso tenemos el vídeo. ¿Veis cómo va pasando? Gracias a Lluís, pero es que no solo Lluís, también Pau Montplet de Astrobreda, del canal de YouTube y Instagram de Astrobreda, me ha pasado fotos que ha hecho él directamente a la Estación Espacial Internacional. Con este equipo ha conseguido fotos como esta, aunque no sea con mucha resolución, se puede apreciar perfectamente cómo la forma coincide con las sombras de los tránsitos. O sea, y que tenemos un montón de satélites. En fin, como os he dicho, no solo la Estación Espacial Internacional. O sea, yo he fotografiado planetas con tránsitos de sus lunas, con la sombra proyectada. La sombra la hace el Sol. Y coincide la posición del Sol, que nosotros medimos, que científicamente sabemos, con la proyección de la sombra. Es decir, aparte, tenemos la predicción de que eso va a suceder. Ellos no tienen predicciones, o al menos yo no sé que tengan predicciones de nada. O sea, no pueden predecir nada porque en su modelo hay cosas que no pueden predecirse. En cambio, en el nuestro sí. ¿Cómo le explican esto? ¿Y cómo explican pues los tránsitos de la ISS? Ese plató de televisión que ellos dicen, ¿cómo explican que yo pueda fotografiarlos desde casa? Yo y cualquiera que tenga un equipo mínimamente preparado puede, sin CGIs ni historias que dicen ellos, puede fotografiarlo. Habéis visto Jordi Coy directamente desde la pantalla de la cámara, lo había fotografiado. Pero eso para ellos, pues no sé qué explicación tendrá. Tengo curiosidad por saberlo. Vamos a seguir. Claro, el griego no conocía, porque en esa época no se conocía ni de óptica, ni de refracción atmosférica. No se tenía estudiada la difracción de la luz, ni la resolución angular. No tenía telescopio, ni catalejo, ni binoculares, ni con P1000. No tenía nada, tenía solamente su ojo. Ni siquiera tenía cálculo. Ni siquiera tenía a Pitágoras, el griego ese. Todavía Pitágoras no había venido. Entonces, ahí arranca la historia de una Tierra esférica, aunque parezca un cuento de hadas. Cuando nosotros lo traemos a la modernidad, te podés dar cuenta, por ejemplo, en la número 9, que a través de la refracción atmosférica, objetos, si le das play, eso es un timelapse, vas a ver que hay ese pedazo de tierra que se ve, vas a ver que según el momento del día, desaparece incluso totalmente. Empieza como una gelatina. Cambia la presión atmosférica, cambia la temperatura, cambia el índice de refracción porque el aire no es transparente y por lo tanto hay objetos que desaparecen, pero no porque sea la curvatura terrestre, desaparecen por un fenómeno óptico, que es la resolución angular, más el fenómeno físico que cambia el índice de refracción. Como el aire se calienta, la presión atmosférica y la temperatura hacen que parezca como un vaso con agua que va teniendo distintas densidades. Cuando vos eso lo trasladás a la carátula número 10, vas a ver que aparece un faro en donde se ve distintos días. Debido a la curvatura,
hay objetos que quizás no podríamos ver, pero debido a la refracción sí podemos ver. Y ahora vamos a entrar en esto un poco. De momento hemos visto pruebas que ellos han traído de una línea de mar con unas casas que de repente se veían y de repente no se veían. Pero eso lo utilizan solo cuando les interesa. Cuando no, obviamente no. Vas a ver que en una se ve como si fuese toda la base con la roca y en otro no se ve nada más que apenas un pedacito del faro. Eso lo hizo una persona que aboga por la tierra plana porque habían presentado un día a la tarde esta prueba como que, ven que el faro se ve cortado y no se ve con el islote de piedra, eso es que está detrás de la curvatura terrestre. Fue una persona y lo puso a prueba. Otro día, con otra clase de temperatura, etc. Y se ve perfectamente el islote con la piedra. Es más, en el mismo día también se ve que ese mismo islote termina desapareciendo. ¿Por qué? Por estos fenómenos que te contaba antes. Bien, vamos a entrar al tema de la refracción. Tengo un vídeo por aquí que lo va a dejar bastante claro, creo yo. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora parece ocultarse. Según ellos, esta es la explicación de por qué se ocultan los objetos o se ven ocultos. El tema es el siguiente. Ellos usan la parte de abajo de la lente, o sea, de esta lente que está acá, ¿sí? Ellos solamente usan la mitad de abajo. Entonces, eso está implicando que la luz haría como un movimiento así en U hacia arriba. Si se fijan en cómo se refracta la luz en la lente. Ahora, miren qué pasa si yo uso la parte más abajo. Sí, voy a usar la parte de más abajo. Entonces, ahora qué pasa. No solamente no se está ocultando, sino que está subiendo. Entonces, miren de vuelta para que vean. Si yo uso la misma lente acá más arriba, viéndola o usándolo, mejor dicho, la parte de abajo, se parece que está oculto. Si yo lo pongo más en el medio, parece mantenerse, y cuanto más abajo, más sube. Entonces el tema es, ¿la luz se refracta en la atmósfera? Sí, pero el tema es de qué manera. Entonces miren cómo el mismo objeto, ¿sí? Dependiendo de qué parte de la lente use, se puede ver más arriba o más abajo. Ahora, esto, voy a poner por acá, esto no demuestra entonces que la Tierra sea plana y que los objetos se oculten, simplemente está mostrando cómo funciona la refracción. Para saber cómo funciona la refracción en la atmósfera, tenemos que entender primero cuáles son las propiedades de la atmósfera. Si nosotros entendemos que cuanto más arriba la capa de aire es más delgada, por lo tanto menos densa, eso significa que la luz, cuando se refracte, se va a refractar en este sentido, como una U invertida. Cuando eso pasa, los objetos que están más lejos y que deberían estar ocultos se terminan levantando, ¿sí? Por esta refracción, y como por decir de una manera, se desocultan. Entonces, no solamente la refracción no demuestra la Tierra plana, sino que entendiendo que la atmósfera es cada vez menos densa a medida que nos alejamos del suelo, está demostrando que por qué podemos ver objetos que deberían estar ocultos solamente por curvatura. Este vídeo es del canal de Juan Manuel Osamendia y bueno, podemos encontrar varios ejemplos también en internet. Como hemos visto, la atmósfera conforme va subiendo es menos densa, por lo tanto usaríamos la parte de la lente del centro hacia arriba y entonces daría el efecto de levantar los objetos, que es lo que ellos no quieren explicar. Ahí es cuando tendría la explicación de por qué a veces los objetos se levantan cuando no deberíamos verlos por la curvatura terrestre. ¿Quieren demostrarlo en laboratorio? Bueno, en la casa de este chico lo hemos podido demostrar de alguna manera. ¿Que no les sirve a ellos? Pues obviamente no les servirá porque no verifica su argumento. Y eso pues no les va a gustar. Pero es lo que tenemos. Seguimos. En la número 11, esto está tomado de un documental francés de óptica, básicamente. Yo cuento antes que le pusiste play. Sí. Ok, bueno. ¿Le paro? Sí, parar un cachito Bien. como para situarte para lo que vas a ver y también para los espectadores. Nosotros siempre lo que le decimos a la gente que está del otro lado, que ellos muchas veces dicen, no, bueno, pero es que todos esos edificios justo ese día se vieron por la refracción atmosférica. Obviamente que existe la refracción atmosférica.
Nadie la está negando. O sea, se ve que la atmósfera actúe como un reflejo y por eso Como un te lente. enseña los edificios. Claro, pero en el mundo de ellos, lo que ellos plantean, y es lo que nosotros le decimos, bueno, si es así, replicalo en laboratorio, en condiciones favorables, donde vos puedas tener la manipulación de las variables para demostrar que lo que vos estás diciendo es así, porque si no, en todo caso, estamos hablando también, podrías haber dicho que Dios lo agarró con la mano y lo subió para que vos lo veas. ¿A qué nos hacemos alusión? Ellos lo que plantean es, la Tierra es curva. No vamos a suponer que te es el papel. La Tierra es curva. Entonces, una persona está acá parada, vamos a ponerlo de costado, una persona está acá parada, los edificios están acá y totalmente tapados, no es que se ven un poquitito a nivel, no, totalmente tapados. En algunos casos, como lo de J. Toland, 400 kilómetros para abajo. No 100 metros como en este caso, 400 kilómetros para abajo. Hacete la ilusión. Pero bueno, están acá abajo y la atmósfera hace de lente, no de lente distorsionador, sino de un lente elevador. O sea, toma los edificios y los sube por arte de magia solamente a los edificios, no al resto del suelo, no, solamente a los edificios, y los deja ahí para que esta persona los vea. Pues tal como han mostrado ellos en un vídeo al principio. Tal cual. El punto es, vale, tomo tu hipótesis, que la atmósfera o que la refracción atmosférica hace eso. Demostrámelo. Replícalo en laboratorio, como nosotros replicamos lo que nosotros decimos. Volvemos a lo mismo, no todo se puede replicar en laboratorio. La atmósfera, yo no entiendo cómo pueden replicarla en laboratorio. Pero lo de la lente que hemos visto antes creo que es bastante ejemplificador de lo que sucede. Aparte, ellos han mostrado un vídeo. Ellos mismos han traído un vídeo de la refracción atmosférica y cómo afecta y cómo, depende de la situación, podemos ver unas casas que hay en el horizonte y depende de la situación esas casas están escondidas. O el faro. Lo mismo. Pero sin embargo, solo lo ven por cómo les interesa a ellos. En fin. Entonces, los eclipses, tanto para un modelo como para el otro, tienen explicación, pero no tienen demostración. Los eclipses. Primero me gustaría saber cómo ellos predicen los eclipses. Porque nosotros conocemos la órbita terrestre, la órbita lunar, el movimiento que hacemos alrededor del Sol, y así podemos predecir los eclipses. Claro, ellos, en su modelo terraplanista de que el Sol y la Luna están en un plano encima nuestro, dando vueltas, no sé cómo predicen esos eclipses. No, me gustaría saberlo también. A mí, a él y a todos los que están atrás de esa cámara, a la fecha de hoy en el colegio les siguen enseñando el mapa de Mercator. Ese mapa cilíndrico que está todo distorsionado. Que los países ricos están arriba Está todo distorsionado porque yo lo digo y me sale de... es igual. al Ecuador, que los pobres están por debajo, que es un mapa... Que los países ricos están encima del Ecuador y los pobres por debajo. Australia y Chile, por ejemplo, estarán súper contentos de saber eso. Entonces vos acá lo que tenés en la realidad es la Tierra es plana y vos tenés el firmamento que gira. No porque esté sostenido en una cúpula, eso no lo podemos comprobar, pero está ahí. Nosotros vemos las estrellas como arrancamos el programa diciéndolo. Y acá arriba vos tenés el Sol, que gira cada 24 horas, y esto lo podés medir porque esto es una regla. Cada uno de estos números acá son las horas solares. Vos acá, esto trae en realidad el mapa completo, como está patentado, tiene una regla así y una regla así. Entonces vos, girando esa regla y situándola en el lugar en el que estás, podés saber la hora del día en el que estás, en este mapa. Vale, pero y por ejemplo, en los países del norte de Europa, cuando casi no se pone el sol en verano, Claro. ¿cómo funcionaría esto? Eso Ahora te lo funciona. Esto también explica las estaciones del año. Vos imaginate que acá tenés, Vamos a ¿no? explicar. El Sol no es que simplemente gira. El Sol a lo largo del año gira, pero al mismo tiempo está siguiendo un patrón toroidal. Ujú. Es un campo electromagnético toroidal que es la simbología de la manzana. La manzana de Newton, la manzana de Apple, la manzana en sí, el pecado original de la manzana, que es el conocimiento. Es porque el conocimiento viaja a través de la información. ¿En dónde viaja? En la electricidad. La información es electricidad, que entra a tu cerebro, se procesa como electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, en el campo toroidal, que es el Apple, que es la manzana, vos tenés este recorrido que hace el Sol. Esto que vos ves acá, O sea, se acerca a la Tierra se acerca y se aleja. y se aleja, claro. Y se aleja. Esto que vos ves acá, ¿ves que es un 8? Esto es oficial, ¿eh? Esto se llama analema. El analema solar se hace posicionando una cámara, dejándola quieta en el mismo lugar
y tomando una foto del Sol a la misma hora, o de la Luna, porque también la Luna hace el mismo 8. Vos todos los días a las 12 del mediodía tomás una foto, tac, 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 tac. Cuando las pones en secuencia, ves el movimiento del Sol. Esto es como que yo te diga, el 12 de agosto a las 12 horas, el Sol estaba acá, el 13 de agosto acá, así hasta pasar todo el año. Este movimiento tiene un grave problema para la Tierra esférica, que es que el 8 tendría que ser igual. ¿Por qué? Porque en el modelo de ellos, está bien, supuestamente la órbita es eclíptica, no es circular perfecta, porque eso lo dijo Copérnico, después Kepler dijo no, es que la órbita en realidad es elíptica. ¿Pero por qué Kepler dice que es elíptica? Por esto. Porque, ¿cómo explicás esto? O sea, vos tenés que explicar que la Tierra gira alrededor del Sol, pero tenés que compatibilizarlo con este dibujo. Entonces ahí es donde surge el problema, que vos cada tanto lo debes ver en las noticias, la gente también, que viste de golpe salen las noticias de hoy es el día de donde la Tierra va más rápido alrededor del Sol. Y después tenés, a los 6 meses, tenés la noticia de hoy es el día que la Tierra va más lento alrededor del Sol. Claro, porque si la órbita fuese circular, yo te puedo creer a vos que nosotros no sintamos la velocidad porque no siente la velocidad el ser humano. Lo que siente es la aceleración o la desaceleración. Pero si la órbita es elíptica, hay aceleración y hay desaceleración. De hecho, eso es oficialmente. Entonces, ¿por qué tampoco pueden detectar eso? Porque la Tierra está quieta. Este movimiento, si vos lo trasladás así arriba, el Sol lo que está haciendo es... Los días siempre duran 24 horas. Los días, no la luz solar, pero los días duran 24 horas. El tema es que, claro, cuando yo tengo verano en Argentina, el día dura 24 horas, pero el recorrido del Sol es mucho más largo, porque tiene que abarcar más área, porque el círculo que hace acá es más largo que el que hace acá. El círculo que hace acá adentro es más chico. El círculo que hace interno es este chiquito. Cuando el Sol desciende y acelera para cubrir las 24 horas y se va al verano del sur, el círculo es más grande. ¿Y qué fuerza mantendría el Sol moviéndose así? Electromagnético. Vamos a repasar lo dicho. Claro, antes de asumir que la Tierra tiene una órbita elíptica, es mejor pensar que hay un campo toroidal electromagnético que hace que suba o baje el Sol y ahí tengamos las estaciones, porque ellos lo dicen. Eso sí, ellos mostrarlo empíricamente en laboratorio, eso ya no se lo pidas ahora porque claro, eso igual no pueden hacerlo. Pero pedir ellos todo lo otro, sí, eso sí. Me gustaría que me explicaran también si tenemos la Luna y el Sol encima de nuestro plano, por qué la Luna solo vemos una cara y el Sol podemos observar incluso la rotación. Todos los astrofotógrafos del mundo, estén donde estén, pueden fotografiar el Sol y siempre van a fotografiar pues el mismo día, van a fotografiar la cara esa que está girando. No van a fotografiar los de aquí, la cara de aquí, y los del otro lado del mundo la otra cara del Sol, cuando podría ser así, ¿no? Una vez ha pasado el Sol, desde el otro lado, mientras se está poniendo y en otro sitio mientras se está elevando el Sol, podrían hacer la misma foto y unos deberían sacar la imagen de atrás del Sol de una parte y los otros la imagen de delante del Sol. Sin embargo, los dos sacan las mismas manchas solares y la misma posición del Sol. Esto en su plano es imposible, porque si yo aquí el Sol lo veo poniéndose y desde otro sitio el Sol se está levantando, yo debería ver el culo del Sol porque se está poniendo y el otro debería ver la parte frontal del Sol y entonces si hiciéramos fotos los dos a la misma vez, la imagen debería ser distinta. Ellos deberían ver la parte frontal y yo debería ver la parte posterior del Sol. Sin embargo, no sucede así. Captamos las mismas manchas solares en el mismo momento. ¿Por qué? Porque el Sol no está a 7000 kilómetros encima nuestro, como dicen ellos, sino que está mucho más lejos y lo que estamos viendo es la misma parte del Sol. Y solo con eso se termina el terraplanismo. Pero vamos a seguir. Es que, claro, cuando yo tengo verano en Argentina, el día dura 24 horas, pero el recorrido del Sol es mucho más largo, porque tiene que abarcar más área. Porque el círculo que hace acá es más largo que el que hace acá. El círculo que hace acá adentro es más chico. ¿Qué fuerza mantendría el Sol moviéndose así? Electromagnético. La ley de gravedad, o mejor dicho, la fuerza de gravedad planteada por Newton, o incluso la de Albert Einstein, nosotros no la podemos comprobar no solamente en laboratorio, sino tampoco en el espacio exterior.
O vos viste que Marte se acercara más de lo debido a Venus. O que el Sol le atrajera más a la Luna. O que se descarrilara a Saturno. Ahí, en ese ámbito que nos excede a nosotros, no hay rozamiento, no hay entropía, no hay termodinámica, no hay pérdida de energía. Ese es el problema que ellos tienen. Entonces, vos te vas a encontrar con noticias de: tranquilos, en realidad el Sol es una fuente termonuclear que se come a sí misma y en 5.000 millones de años va a desaparecer y se va a transformar en una nana roja que se va a comer el universo. Te lo sacaste los huevos. Esto debería traer un científico para que lo explicara, porque realmente pues, no tenemos la edad suficiente para ver el proceso completo de una estrella, que es de millones de años. Pero observando otras estrellas y determinando los procesos que han podido seguir, podemos decir que nuestra estrella pues, está en una fase media, que le quedan X años o millones de años de vida y que luego podrá pasar a esa fase o a otra. De hecho, si observamos el Sol, como hemos puesto antes, encaja perfectamente con una reacción termonuclear, se ve cómo está incandescente, cómo hay manchas solares, hay eyecciones de masa coronal. De hecho, eso es lo que provoca las auroras boreales, pero ellos me gustaría que me explicaran también a qué se producen, cómo se producen las auroras boreales, porque podemos predecir que de una llamarada solar tarda X días o X horas en llegarnos a nosotros y luego producirse las auroras boreales. Si realmente tuviéramos el Sol encima, no tardarían tanto o no tendríamos auroras boreales, porque no, el campo magnético de la Tierra pues es que no existiría. Y en fin, todos estos fenómenos que científicamente se explican, ellos no sé cómo explican las auroras boreales, el campo magnético de la Tierra, no lo sé. ¿Entendés? Te sacaste los huevos, maestro. Estás justificando un modelo que incluso lo planteó en la época del petróleo, donde Disney hacía los dibujitos de que el Sol en realidad era una fuente termonuclear y entonces el petróleo venía de los fósiles de los dinosaurios, porque había que dar una explicación por qué desaparecieron los dinosaurios y no hay hueso prácticamente. Bueno. No hay huesos. Solo la paleontología no se dedica a sacar huesos de seres que estaban viviendo hace millones de años aquí. No hay huesos. Yo he estado en las montañas de aquí de Ibiza y he conseguido fósiles, o sea, rocas con forma de animales de hace millones de años. Pero para ellos, pues supongo que no existen. El Sol es eléctrico y magnético. De hecho, en un eclipse solar, todo el mundo se maravilla de ver la corona del Sol, porque es el rey. Para el modelo heliocéntrico es el rey Sol. Entonces ve la corona porque es un rey, porque corona no tiene nada. Pero lo que ves, y te lo muestran en las noticias oficiales, es que el Sol desprende un campo magnético. Y de hecho también figuran como que las llamaradas solares se curvan a sí mismas por el campo magnético que tiene el Sol, etcétera, etcétera. La realidad es que el Sol es electromagnético. Justamente, al ser pequeño y estar cerca de nuestro mundo... O sea que estarían más cerca de lo que se plantea. Claro. A 7.500 kilómetros. Claro. Y te lo sacas de los huevos, amigo. Claro que sí. Y ahora veremos por qué. De lo que se puede hacer trigonométricamente. O sea, yo tomo acá el Sol. Tomo el ejercicio de Eratóstenes. O sea... El problema es que el ejercicio de Eratóstenes lo hacen mediante la Tierra plana, no mediante la Tierra curva. El ejercicio de Eratóstenes era el griego que hace más de 2000 años verificó mediante dos palos y en el mismo día o en la misma hora del día, como en un sitio a 800 kilómetros de distancia, en un sitio no emitía sombra y en el otro había 7 grados de sombra. Determinó que con 800 kilómetros de distancia hizo los cálculos y le dio el perímetro de la Tierra, que corresponde bastante bien con lo estipulado actualmente, que son unos 40.000 kilómetros, si no recuerdo mal. Sí, unos 40.000 kilómetros de perímetro. Pero claro, ellos pillan este ejemplo y en lugar de curvar la Tierra con los 7 grados estos, lo hacen recto, y esos 7 grados te determina que el Sol está a 7.000 y pico kilómetros. Totalmente inverosímil, vamos. Tengo un palito que el Sol está arriba y no proyecta sombra. Tengo otro palito a una distancia que sí proyecta sombra. Yo dibujo un triángulo con la hipotenusa y es el mismo ejercicio, pero la pregunta es, en lugar de plantear una Tierra esférica que no tengo evidencia, la pregunta la hago es la distancia al Sol, 7.500 kilómetros. Y según ese modelo, el experimento del palito funcionaría en diversos puntos del planeta. Sí, pero partís con una premisa, con dos premisas. Que tampoco Eratóstenes, nadie sabe por qué se le ocurrió. La primera, que la Tierra es curva. Si la posición por defecto es plana, ¿por qué vas a pensar que la Tierra es curva? La otra. ¿Y por qué ibas a pensar que la Tierra es plana? Volvemos a lo mismo de la pecera con los peces.
Si un pez de una pecera no se cree que haya océano ni mares, no ha visto nada más que su pecera. Entonces, estamos en lo mismo. Y si estuviera a 7.000 kilómetros solo, la Estación Espacial Internacional pues no la veríamos como la vemos, con telescopios, como he mostrado antes con los tránsitos solares y con los tránsitos lunares. Es que no tiene sentido. Y esto es fundamental. Cualquier atardecer que nosotros vemos o cualquier situación del sol, cuando vos ves los rayos del sol pasando por las nubes, ¿qué forma tiene? Los rayos. Sí, son así. Divergentes. Ellos lo han dicho, pasando por las nubes. Las nubes no dejan de ser condensación de agua. Habrá refracción. O sea, los rayos desde el punto de vista del observador van a tener distintas formas seguramente. Depende de cómo proyecte la luz. Tampoco me sirve de explicación de nada esto, de que tiene 7.000 kilómetros la distancia hasta el Sol. ¿Sabes? ¿No? Es decir, que ¿cómo puedes ver si el Sol está tan lejos? Los rayos divergentes. Eso es que de donde sale la luz, el Sol está mucho más cerca. Entonces puedes verlos, los rayos divergentes. Pero si estuviera tan lejos... Serían paralelos. Exactamente. Entonces, todos hacia la misma dirección. Entiendo que si en una Tierra esférica, si estás en el punto contrario del planeta, el firmamento que ves por la noche es totalmente diferente de un sitio y de otro, ¿no? Sí, la típica pregunta. Vamos a solucionarte eso en un momento. Eso para que veas... Para que veas Oye, viste, vino rápido. No, hombre, para que veas, porque yo se lo expliqué el otro día a una chica y quedó loca. Y es la explicación, la saqué de ti, porque es una explicación tan sencilla y básica que dices tú, joder, ¿cómo no lo vi antes? Esa es la que siempre te sacan. ¿Por qué giran las estrellas si estás en un hemisferio hacia un lado? Horario y antihorario. Exactamente, horario y antihorario. Y dices tú, bueno, ¿por qué? Y eso Quantum Fracture siempre dice Siempre. que eso es lo que comprueba que la Tierra es esférica. Y es así de sencillo y tú lo vas a poder hacer. Y dices tú, eso es lo que depende realmente, es del observador, nada más. Y te pones así, si pones las manos a los lados de la cabeza y giran todas las estrellas hacia allí, tú si miras hacia la izquierda, dices, Es sentido horario. Pero si miras a la derecha, es antihorario. Pero giran todas hacia el mismo lado. No, pero no ves un firmamento diferente. Sí. De hecho, desde el norte no se puede ver la Cruz del Sur. O sea, mira. Hasta cierto punto ahí tiene razón, porque si nos ponemos en el hemisferio sur, o sea, en Chile o Argentina, mirando hacia el norte, el movimiento del cielo va a ser el mismo. Ahí es verdad. El problema que hay es que el Sol y la Luna también van a tener el mismo movimiento, cuando en teoría, según ellos, el cielo, o sea, las estrellas, es algo que está proyectado allí, sin saber cómo, porque se lo sacan de allí, y el Sol y la Luna es eso electromagnético que tenemos encima que va dando vueltas. Entonces, ¿cómo explicas que se coordinen con el movimiento que hace la cúpula que ellos dicen? A no ser que estuviera más lejos y que formaran parte del movimiento entero. Pero supongo que esa parte no interesa. Vos acá tenés el firmamento. ¿Sí? No es que sea así como está. No es que sea una bóveda así perfecta. Lo que pasa es que nuestro ojo es convexo. Y la atmósfera da la sensación de curva. Por eso los griegos pensaban que vivíamos adentro de una semiesfera celeste. Por eso se llama la cúpula celeste o la bóveda celeste. Pero no significa que sea así, porque te repito, el problema es que ni los terraplanistas ni los cielocentristas pueden subir a 50 kilómetros de altura y filmar las estrellas, porque desaparecen. Te las filmo yo desde mi casa. No desaparecen, están ahí, siguen estando ahí. Si no las puedes ver porque el sol o la atmósfera durante el día pues no podemos verlas, pues es otra cosa. Pero tenemos el James Webb que se ha lanzado, que está en la posición Lagrange 2, que ellos también hablan de las posiciones Lagrange en el vídeo, y desde allí pues están mandando fotos y está revolucionando la ciencia, aportando nueva información. Estamos descubriendo cosas cada día con el James Webb y eso no lo quieren ver. Pero bueno, o no quieren creerse que tengamos un James Webb que ha tardado 20 años en fabricarse, o no sé cuántos años fue de proyecto para el James Webb. Gente 20 años trabajando en eso para poder lanzarlo un día y hoy tener los avances que estamos consiguiendo, descubrimientos que estamos viendo con el James Webb, pero todo eso no interesa que para ellos salga a la luz, y si sale, pues es que son invenciones de la NASA y no deja de ser una tapadera. Claro. Se ven cielos diferentes y eso es verdad. Salvo en la línea del Ecuador, los cuales ciertos grados hacia el norte y ciertos grados hacia el sur comparten parte de las constelaciones, yo no puedo ver desde Argentina Polaris.
Es imposible por distancia. Y desde, no sé, desde Noruega no van a poder ver la Cruz del Sur. Es imposible también. O sea, no se puede por distancia. Por distancia no, porque no te deja la propia Tierra. Solo tienes que coger un estelario normal, ver ahora la hora que estás y ver que en la otra parte de la Tierra te va a proyectar lo que hay ahora. Que si aquí es de día, pues en la otra parte será de noche y te va a proyectar las estrellas que están viendo en el otro lado. Y será así. Y como poco a poco, cuando se va haciendo de noche, esas estrellas van subiendo, o esas no, las que puedes ver tú, van subiendo y las vas viendo. Pero no por distancia, sino porque se van elevando conforme van saliendo. Pero no por distancia, sino por la posición en la que tú estás, en la que la Tierra está respecto al Sol y respecto a esas estrellas. Simplemente. Que ¿Por qué? sería por distancia. Porque la perspectiva, cuando vos te parás en una habitación de un hotel, o salís ahora a la calle, y te parás en una calle donde hay todos palos de luz, y la ves, viste, de noche, ahí con todos los faroles prendidos, vos vas a ver que el farol que está acá, parece que el que está acá es más chico, el que está acá es más chico, el que está acá es más chico. Pero en realidad todos los faroles están a la misma altura. Lo que hace que parezca que desciende al horizonte es la perspectiva. Entonces, las estrellas que están en el horizonte, cuando nosotros estamos mirando de noche, deberían ser súper pequeñitas. Porque claro, serían las que están más lejos. Sin embargo, no lo son. Yo si veo Sirio subir, veo la misma Sirio, la misma magnitud y todo de Sirio, mientras sube, cuando pasa y cuando se pone. Por lo tanto, no es cuestión de perspectiva. No tiene ningún sentido. Según dice lo de las luces que se van haciendo más pequeñas conforme se van alejando, es lo que digo, las de las estrellas en el horizonte a ciertos grados, como están más lejos según ellos, deberíamos verlas más pequeñitas, y no es así. Si a veces no las vemos es por la contaminación lumínica, pero cuando suben, o si no tenemos contaminación lumínica, las veremos perfectamente. Y las veremos igual aquí que cuando están aquí, que cuando están aquí. Y si varía un poquito será por la refracción, por las capas de atmósfera que cruzamos, que cruza nuestra visión al ver las que salen por el horizonte. Por eso nosotros intentamos hacer fotos cuanto más en el cenit están, porque hay menos capa de atmósfera que nosotros tengamos que pasar para hacer las fotos. Cuando más abajo, más turbulencia y peor para nosotros. Pero las estrellas las vemos igual, ¿no? Las vemos más pequeñas las del horizonte. Podéis hacer el ejemplo, la práctica la podéis hacer vosotros mismos cualquier día. Salid por la noche y veréis cómo las luces del horizonte, las estrellas que veis más en el horizonte, conforme van subiendo son iguales. No son más pequeñas y se van haciendo más grandes. No. O sea, eso que dicen es totalmente mentira. Y no se explica en su modelo, pero en el modelo nuestro, sí. En el de la ciencia, sí. Ellas, recordemos este punto, si vos no las podés ver arriba de los 40 kilómetros, en escala al mundo, la atmósfera, esos 30 kilómetros de la capa de ozono que William Shatner dijo, sí, quedaron ahí abajo y de golpe era todo negro, significa que vos, donde vos estás viendo las estrellas proyectadas, son 30 kilómetros de volumen. Por lo tanto, 30 kilómetros de volumen en esta escala es así. Así, literalmente es esto. Entonces, tu techo está muy bajo. No bajo como el de un hotel, pero está a 30 kilómetros, 40 kilómetros de altura. Por lo tanto, es obvio que desde una determinada posición del plano no vas a poder ver desde el Ecuador, Polaris y la Cruz del Sur hasta el infinito. Es obvio que eso no va a pasar. De hecho, desde el Ecuador sí podés ver eso, pero quise decir, desde Noruega no vas a poder ver la Cruz del Sur y Polaris. Y según ellos, por el tema de perspectiva, la parte del horizonte deberíamos ver muchas más estrellas allí, porque al ser solo esto que dicen ellos, la capa de la atmósfera, donde tenemos proyectadas esas estrellas, que ellos no saben lo que es, y según, bueno, como más al horizonte miremos, más capa veremos de estrellas proyectadas, por lo tanto, más estrellas, más acumulación de estrellas deberíamos ver en el horizonte. Sin embargo, no es así. Vamos viendo lo mismo conforme va pasando. Solo hace falta ver un timelapse. Para ver cómo pasa la Vía Láctea. Entonces la Vía Láctea, según ellos, ¿qué es? La ciencia lo ha demostrado, o sea, lo ha explicado.
Nosotros estamos dentro de la Vía Láctea, el sistema solar está dentro de la Vía Láctea. Estamos dentro de una galaxia que yo he podido fotografiar, o sea, la mía también, la Vía Láctea, pero la nuestra, pero fuera de la Vía Láctea tengo fotos de Andrómeda, del Molinete, tengo fotos de varias galaxias. Y esas formas van coincidiendo bastante. Y puede ser perfectamente la nuestra y podemos estar dentro de la Vía Láctea. ¿Qué explicación le dan a eso ellos? Tampoco se sabe. En fin, vamos a seguir, que aún queda, ya queda poco. Un poco de paciencia. ¿Hay alguna parte de lo que exponen ellos que para ustedes también digan, me quedo ahí pillado, no sé? Es lo que te decía, y ahí lo interesante es esto. ¿El objeto de estudio cuál es? ¿Es el cielo o es la Tierra? La curvatura, ¿tiene que estar en el cielo o tiene que estar en la Tierra? Los 12.000 kilómetros de diámetro, ¿hace referencia a la Tierra o hace referencia a las estrellas? Entonces, cualquier cosa que ellos citen... No, es que la Tierra es esférica porque el eclipse de luna... ¿Y nosotros qué le rebatimos al eclipse de luna? Existe el eclipse del selenelio y no lo pueden responder. ¿Qué es? Eclipse del selenelio. Se da precisamente por la refracción atmosférica y es cuando no deberíamos ver por nuestra posición el Sol y la Luna a la vez, pero las vemos. Curiosamente, solo se da ese efecto cuando la luz, o sea, cuando el Sol y la Luna están bajos en el horizonte, donde ahí esas capas de la atmósfera sí influyen, porque hay más densidad. Curiosamente. Ya está, la explicación era esa. El eclipse del selenelio, para lo que se están preguntando, es cuando el eclipse de luna se sucede, pero también el Sol está al mismo tiempo en el horizonte, arriba del horizonte. Entonces no puede ser la sombra de la Tierra la que eclipsa la Luna, si tenés el Sol y la Luna al mismo tiempo sobre el nivel del horizonte. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo ocurre? Se llama selenelio. ¿Pero y por qué? ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué ocurre? La teoría te dice que geométricamente es imposible y que es producto de la refracción atmosférica. Claro. Y entonces volvemos a lo Todos mismo. lo solucionan así, ¿sabes? ¿Eso es replicable en el laboratorio? No. Ya lo has visto cómo es explicable en laboratorio la refracción. Estos son documentos oficiales. Los trajimos Todo impresos oficial, tío. para ahorrarle laburo al editor. Pero son oficiales. Por ejemplo, No sea que tengo que buscarlos y no los encuentre. manual de pilotos. Por eso yo te hablaba de la posición por defecto. Yo te lo voy a pasar a vos. Quiero que leas los primeros 3 ítems. Yo sé que usted es un tipo que entiende inglés, así que podés traducir en tiempo real. ¿Qué le enseñan a un piloto que tiene que asumir a la hora de volar un avión? ¿Estás aquí? Esos que están marcados. There is a flat earth. Tiene que asumir que la Tierra es plana. Eso lo estudian en el libro oficial, ¿eh? Nos trajo los libros. La Tierra no rota. Y la masa es Y constante. la masa Es constante. del avión. Claro, es constante. Bien. O sea, el avión se llama aeroplano porque vuela sobre un plano. Si se llamara aerobola, no volaría porque no sería aerodinámico. Se llama aeroplano porque tiene forma plana, porque así planea. Simplemente. No porque la Tierra sea plana, aunque quieran hacernos ver esto. Si realmente los manuales oficiales de piloto dijeran que la Tierra es plana, supongo que ya más de uno lo hubiera dicho y se estudiaría el tema. Pero no sé de dónde han sacado ese manual de pilotos oficial, pero me gustaría verlo. Y si eso es verdad, entonces todos los astronautas de la NASA que según ellos van engañados y al último momento les abren la puerta del plató para decirles no podemos subir a la Luna porque no se puede llegar allí. Entonces si ya son pilotos y ya saben que la Tierra es plana, deberían saber todo esto. Pero no cuadran. Sus mismas explicaciones o teorías no cuadran. Aquí lo tenéis. Esto es una prueba empírica. Ahí ves. El agua no se curva, el agua siempre mantiene su nivel. Y esto es algo que comprendió mi padre a pesar de que él era tan mayor. Y se lo cuestionaba en la obra y decía, ¿por qué podemos utilizar un tubo, le metemos agua y podemos sacar los niveles para las puertas y así? Y es que es así, el agua siempre se mantiene en nivel. Esto es pseudociencia. En una esfera jamás el agua se puede mantener a nivel. Jamás. Y terminamos con las mareas, señores. Con las mareas. A ver cómo explican ellos que podamos tener mareas. Que en un sitio suba el agua, lo del océano, y en otro sitio baje. Por la atracción de la Luna, precisamente. Eso electromagnético que dicen ellos y tal. Que la gravedad no existe, bueno, las masas, no sé. Pues obviamente si la Tierra es esférica y hay un punto central que atrae todo lo del exterior, el agua se repartirá.
Pero si hay la Luna que ejerce su efecto, la masa de agua tendrá tendencia a ir hacia donde está la Luna. Y de ahí se producen las mareas, según tengo entendido. Ya digo, no soy científico, no tengo ninguna carrera, pero según tengo entendido es así y se puede demostrar. Ellos no. Y según ellos, la prueba final empírica y tal es que el agua no se curva, correcto. En su plano no se curva. Pero en el que estamos contando, con gravedad y efecto de la Luna, se puede llegar a modificar. Pero eso no sé cómo lo explican, si es que lo explican. Y para terminar, quiero enseñaros las últimas pruebas ya que para mí son bastante claras. Cómo se ve la Luna desde el Reino Unido y cómo se ve desde Australia. Precisamente se ve al revés, porque unos estamos en el hemisferio sur y los otros en el hemisferio norte. Según ellos, si todos estamos en un plano, deberíamos ver siempre la Luna en la misma posición, pero nunca podríamos verla al revés. Cosa que empíricamente pueden demostrar ellos y pueden darse cuenta. Pero no querrán, ya os lo avanzo. Luego tenemos un vídeo de un experimento que un terraplanista quiso hacer. Se gastó $20.000 para intentar hacer la prueba y demostrar que la Tierra era plana. Según él, la luz pasaría y el señor que estaba en el otro lado debería poder ver la luz pasando por los dos agujeros. Si no fuera plana y fuera convexa, fuera redonda, el señor no debería poder ver la luz. Y efectivamente es lo que pasa. Hasta que le dice, sube los brazos, sube la luz encima de los brazos. Y se ve la luz. Interesting. $20.000 para probar que la Tierra es plana y vas y pruebas que es redonda. Y el resultado es un interesting. Después también me gustaría que me contaran cómo podemos o pueden ellos, según sus modelos, si es que los tienen, predecir los pasos de cometas, los tránsitos y todas estas cosas que podemos predecir con el método científico partiendo de la Tierra esférica, pero ellos no. Después también, si está la Luna dentro del mismo domo, ¿por qué no podemos ver la cara oculta? Si está dentro del mismo domo, mientras unos están viendo en un sitio de la Tierra la parte de la Luna que vemos, desde el otro lado podrían estar viendo la cara oculta de la Luna. Sin embargo, no es posible. ¿Por qué? ¿Cómo explican eso? Otro que desmonta todo el tema del terraplanismo y la Cruz del Sur y las estrellas y tal, y por qué podemos ver unas en un sitio y otras en otro. Según ellos, es por perspectiva y tal. Vale. Entonces, ¿por qué desde tanto Chile como Sudáfrica, como Australia o Nueva Zelanda, podemos ver la Cruz del Sur? Sin embargo, nos es imposible ver Polaris, estando todos ellos en la parte externa, según la Tierra plana. Y sabiendo esto, el norte, Polaris, nosotros la situamos encima del Polo Norte, pero ¿dónde colocan ellos la Cruz del Sur? Porque la Cruz del Sur, en principio, desde esos puntos tampoco se mueve. Si nos vamos a Australia, la Cruz del Sur no se mueve. Si nos vamos a Sudáfrica, tampoco se mueve, y desde Chile tampoco se mueve. Igual como desde el norte, Polaris. ¿Cómo explican eso? En fin, amigos, espero que no se os haya hecho duro ni demasiado largo. He intentado controlarme, no tengo nada ni contra Iru Landucci ni contra Enrique, pero viendo el vídeo, la entrevista, necesitaba dar respuesta o intentar yo mismo dar respuesta a ciertas cosas que se habían dicho allí, que me parecían falacias muy grandes, e intentos de manipulación, sobre todo por lo de los movimientos en la estación espacial, que si la estación espacial no existe o cosas de estas. Bueno, en ningún momento llegan a decir que no existe, pero dejan entrever muy claramente que es un plato de televisión y que no existe ni estación espacial ni nada. Así que aquí hemos podido dejar constancia. Quien nos quiera creer, a la comunidad de astrofotografía que nos crea, quien quiera creer que somos por reptilianos o servidores de la NASA, de la ESA o de cualquier agencia espacial, pues que lo crea y que les crea a ellos. Aquí ya cada cual con lo suyo. Pero bueno, el ejercicio está hecho. Quien quiera verlo bien y quien no, pues lo dicho, que siga con lo suyo. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.